Después de contemplar el milagro mm, que hemos ido considerando en estos domingos de Cuaresma y por ejemplo veíamos la semana pasada el Hijo Pródigo y el perdón de los pecados, meditamos ahora en ese camino cuaresmal hacia el Monte Calvario una escena singular. Es tan llamativa que varios códices antiguos, como eran las fotocopias de la época, pues las transcripciones de los códigos, la omitieron, ¿no? Es el Evangelio de San Juan. Entonces, al transcribir, algunos decidían, no, este pedazo no va. Por eso se dice traductore traditore, ¿no? Traductor que traiciona, porque con las escogencias que hace puede acabar con la intención del autor. Pues aquí pasaba algo así. Un poco decían, esto no puede ser original, esto no puede ser de San Juan. Esta actitud tan radical de Jesucristo no debe ser histórica. Como si los editores se sintieran escandalizados por lo que hace Jesús. ¿Qué será? Sigan atentos y se darán cuenta. Sin embargo, la Iglesia siempre la ha considerado canónica, inspirada por el Espíritu Santo. Es el comienzo del capítulo 8 de San Juan, que la Iglesia pone los años que no son, en los que no se considera la resurrección de Lázaro, en el quinto domingo de Cuaresma, como es el caso de mañana. Dice el cuarto evangelista: Jesús se retiró al monte de los olivos. Nos imaginamos la escena en Jerusalén, ahí abajo, como en un torrente, en un valle, estaba un monte, bueno, un jardín, digamos, de olivos, que son árboles no muy altos, que se usaban obviamente en su momento pues para la recolección y hacer el aceite. Ahí iba Jesús con frecuencia. Dice, el jueves santo, después de la última cena, va a orar al Getsemaní. Y dice, como de costumbre, fue a orar. Era un sitio, no, a veces pasa que uno ya como que tiene unos sitios por donde pasa y por donde siempre va. Y Jesús tenía ese lugar que era muy grato. Pues es un jardín, un vergel, silencioso, donde se oraba a gusto, se hablaba con el Padre Dios. Ya con eso nos da un ejemplo, ¿no?, de la importancia de orar, de la importancia de tener esos tiempos previstos todos los días en nuestro horario, en nuestra planeación. Lo más importante, por muchas cosas que tengamos para hacer, en estos días me lo decía un ejecutivo, en un horario muy intenso, decía, padre, es que si no lo hago al comienzo, después no lo tengo que hacer a última hora, ¿no? El sacar un rato para rezar. Y me decía, uno llega y tiene muchas cosas y da como rabia tener que sacar, pues, qué sé yo, 45 minutos entre rosario y oración y lectura, pero lo saqué y ya cogí fuerza y me rindió cantidades el día. Bueno, pues Jesús hacía eso, lo más importante, la oración. Y de costumbre, cuando iba a Jerusalén, pasaba por allí, por el valle, por el torrente Cedrón, y hacía su rato de oración en el Monte de los Olivos. Al amanecer, San Lucas dice en muchas ocasiones que pasaba la noche haciendo oración. En este caso no dice que haya sido así, pero bueno, se ve que de noche rezaba largos ratos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Es interesante mirar dónde se desarrolla la escena. De hecho, yo no era muy consciente, hasta ahora volviéndolo a pensar, dije, mira, es interesante que esto sucede en el atrio. Ustedes se acuerdan que, bueno, de esto ya no queda mucho cuando uno va a Jerusalén, porque todo esto lo derrumbaron los romanos y hoy es la mezquita, ¿no? Pero está solamente un muro. Pero uno entraba a un atrio, de ahí viene la palabra que todavía se usa en la arquitectura, una zona amplia de espera. Entonces estaba el atrio de los gentiles, de los paganos, de los que no tenían derecho a entrar a la zona de los judíos, pero se podían acercar. De hecho, había unos paganos con deseos de ser judíos o de participar de la salvación de los judíos. Y entonces ellos participaban de los actos de culto desde su lugar, desde el atrio de los gentiles. Luego, en la mentalidad de la época, había esa diferencia entre mujeres y hombres, entonces existía el atrio de las mujeres, ¿no?, donde ellas solo podían llegar hasta allí, y luego ya estaba el atrio de los hombres y ya fue la zona
más adelante del templo, y en el templo el Sancta Sanctorum, donde solo podían entrar los sacerdotes, que cada sacerdote tenía, los que pertenecían a la familia sacerdotal, tenían un turno de una semana, que ahí es donde le tocó una vez a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, que estando en ese turno se le apareció el ángel y le anunció que siendo ya tan viejo y tan estéril, iba a tener un hijo, y no creyó, y por eso entonces se quedó sordomudo. No ciego, como dije aquí en alguna ocasión. Bueno, pues entonces estamos en el atrio, nos imaginamos el atrio de las mujeres, que también hay hombres, ¿no? Los hombres que van de paso a los lugares más interiores del templo. Al amanecer se presentó Jesús de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Aquí estamos así también nosotros ahora, Señor, delante de ti, acudiendo a ti como el pueblo, y tú, pues desde el sagrario nos enseñas. Qué importante es esa oración que decíamos, sacar ese rato para estar con Él y para escucharlo, para leer el Evangelio. Venimos ahora de una reunión de todo el día planeando el apostolado del Opus Dei en Colombia, y de distintas maneras siempre salía, lo importante es que en el centro esté Jesucristo, de la institución, pues de la iglesia, de las instituciones de la iglesia y de las personas, de los cristianos, de los fieles de la prelatura y de las personas que participan en la labor, que lleguen a poner en el centro de su vida a Jesús. Jesucristo que está en el pan y en la palabra. Jesucristo que está en la Eucaristía y que nos habla en el Evangelio. Por eso estamos haciendo este rato de oración mirando el capítulo 8 de San Juan, que además es la liturgia de la palabra de la misa de mañana, y así ya hacemos moñona, porque estamos contemplando la palabra de la Eucaristía. Y fíjate que no hemos hecho mucho y ya hemos hablado de la oración y hemos hablado de las enseñanzas de Jesús, y nos damos cuenta de la importancia de sacar el tiempo para hablar con Él y de escucharlo, escuchar sus enseñanzas. Hay otro pedazo en San Juan, cuando habla de la Eucaristía, le dicen, bueno, pues es que Moisés nos dio el pan del cielo, ¿tú qué nos das? Y entonces dice, bueno, no fue Moisés el que lo dio el Padre. Y lo importante no es haber comido maná, lo importante es la palabra, ¿no? Lo más importante que Dios les dio no es el maná, sino la palabra, el decálogo, la alianza y el anuncio de un enviado. En el fondo el enviado soy yo. Ese era como el gran mensaje. Ese enviado que soy yo y que me quedaré en la Eucaristía. Ya eso es un tronco de mensaje, pues todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pero ahora estamos en el 8º y en el pórtico del templo. Por eso digo que es muy importante también la ubicación. Estamos en el lugar del culto, en el lugar del encuentro con Dios Padre. Y el que está ahí sentado enseñando es el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Claro, viéndolo de esa manera, con ese contexto, vamos a ver en qué consiste la escena que la liturgia nos invita a considerar mañana. Algunos ya la sospechan, ¿no? De pronto algunos ya leyó el Evangelio mañana y ya lo sabe. Bueno, Jesús nos da ejemplo de oración y de amor a las almas. Por eso se sienta a enseñarles, a sacarlos de la ignorancia, a transmitirles el mensaje, que para eso vino. Y aquellos habitantes de Jerusalén nos enseñan a nosotros la importancia de acudir al encuentro con Él para acoger sus enseñanzas. En medio de su labor ministerial, de magisterio, se empezó a escuchar un barullo que rompía la tranquilidad del templo. Aquí a veces pasa que está uno aquí hablando y suena el timbre y entonces... Bueno, imagínense que se oiga un ruidajo de una multitud y entonces uno le ponemos caso al que habla o qué era lo que está pasando, ¿no? Pues dice San Juan, los escribas y los fariseos, que eran como dos grupos distintos, a veces opuestos, pero en este caso se unen contra Jesús, como dos grandes autoridades religiosas de la época, le traen una mujer sorprendida en adulterio, una pecadora pública, y la pusieron en medio. No deja de ser llamativa y estrambótica la escena. Seguramente todos nos viene a la mente alguna representación cinematográfica, o si no es fácil imaginársela, ¿no? Una pobre mujer sorprendida en adulterio, humillada públicamente, con la reputación por el suelo. Algunos autores dicen que el pecador que la había acompañado y quizá inducido al delito, la abandonó después en el castigo. Los jueces la acusaron a ella, pero al otro lo dejaron ir en paz. Esas son esas injusticias de la vida. Colocándola en medio, humillada, ¿no?,
tapándose la cara con su melena, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. No conocemos los detalles de la historia, pero imaginamos, como dice San Bernardo en su consejo, siempre hemos de pensar bien de las personas, aunque las veamos actuar mal. Muy grande habrá sido la tentación, es el consejo que da San Bernardo, ¿no? Puede ser la disculpa que se le puede ofrecer. Esta escena del Evangelio nos ayuda a entender la magnitud del pecado. Estos días estábamos hablando en un focus group sobre los términos que hay que usar en la predicación y que si la palabra pecado está muy cargada negativamente, si no es bueno usarla, si mejor hablar de desamor. Y bueno, alguien de los allí presentes decía que sí, efectivamente, cuando una persona, en el fondo la conclusión fue, hay personas que están apenas acercándose a la fe, a las que hablarles con términos así de pronto muy fuertes, como pecado, condena, juicio, puede ser muy duro, pero no, pues se puede cambiar por palabras como desamor, proceso, responsabilidad, y que eso un poquito matizan un poco la carga del mensaje. Pero también decíamos que hay una fuerza en estas palabras que tampoco se puede perder, sobre todo si se ponen en contraposición con el valor positivo que se quiere transmitir. En este caso estamos diciendo que la mujer fue sorprendida en flagrante adulterio, en un pecado muy grave. Claro, el Papa, por ejemplo, hablaba mucho de los fariseos y los escribas que van acusando. El dedo de ellos es acusador. Además es toda una trama, todo un ardid, una estrategia montada para, bueno, ella es un instrumento de la que se sirven de su drama para acorralar a Jesús, como veremos. Pero sí nos sirve para entender un poquito la magnitud del pecado. Podemos confrontar la situación de esta mujer con la de otro pecador que hemos contemplado antes, hace una semana, el hijo pródigo, que terminó cuidando cerdos. Eso lo veíamos la vez pasada. Uno puede parecer que es una cosa anecdótica, pues como decir, no encontró trabajo y el único que encontró fue cuidando cerdos. Pero cuando uno le explican que es que un cerdo para un judío, acuérdense que es el animal pues prohibido, es impuro, el que cuida cerdos queda impuro, también el que cuida camellos, el médico, el publicano, ¿no? Todo este tipo porque están con sangre, o porque el publicano pues porque maneja impuestos del imperio. Entonces, eran como especie de pecadores públicos, ¿no? Pues bueno, eso es lo que pasa con el hijo pródigo, termina por debajo de los cerdos. Si el cerdo era el animal impuro y no se puede comer su carne, y este tipo dice, deseaba saciar su hambre con las algarrobas que caían, le sobraban a los cerdos. O sea, uno lo medita y dice, Dios mío, o sea, el pecado de este hombre lo llevó a ser por debajo de un cerdo. Jesús, bueno, dicen que esto es de los mejores cuentos, literariamente hablando, de la historia. Ganaría un premio de literatura. Lo dicen autores y jueces literarios. Por toda la trama, ¿no? Bueno, este muchacho experimentó como la mujer adúltera la abyección, el rechazo de la comunidad a la que lo sometió su conducta extraviada o su desamor, si quisiéramos llamarle así. Y esta mujer padeció la traición del marido. Algunos comentaristas suponen que pudo haber caído en una trampa que le tendió quien quería repudiarla para quedar libre y así poder asumir una nueva esposa con todas las bendiciones. Porque las mujeres se podían repudiar muy fácil. No, se podía repudiar incluso diciendo, no me gustó la sopa, te doy libelo de repudio y ya te vas, que yo me voy a conseguir otro. Bueno, pues decir, fuiste sorprendida en adulterio, libelo de repudio y yo me caso con la que viene. Y bueno, es todo el dolor que supone el pecado, ¿no? Toda la tristeza y la situación de miseria que experimenta la persona que ofende a Dios. En este caso, la mujer experimenta también el abandono por parte del cómplice y de sus vecinos. No hay quien la defienda. Es como una soledad, un abandono. También se dice, el diablo te lleva al pecado, pues ven a este momento de placer, libérate, experimenta la falta de leyes y goza el momento, be free, ¿no? Y luego apenas estás allí, te cae la carga de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y te ponen públicamente a decir, ¿te das cuenta lo vergonzoso de tu conducta? Bueno, eso nos podría pasar a todos en los momentos en que le fallamos a Dios.
Y es una situación, una escena que nos ayuda a pensar, Dios mío, perdóname mis pecados. Y como está puesta en este tiempo de Cuaresma es para decir, ayúdame a una nueva conversión. Veámonos reflejados en esa persona, en ese hijo pródigo, veámonos reflejados en esa mujer adúltera. A veces me digo, hasta ahí no, padre, por ahí no se meta, que tampoco es para tanto. Dice, no, es para eso y más. ¿No? Es decir, Señor, yo soy así, yo merecería ser así, señalado públicamente por mi falta de fidelidad, por mi falta de correspondencia a tu gracia. Que me ayude, Señor, la consideración de estas escenas a valorar la gravedad que tiene el pecado. No es una falta de ortografía, no es una pequeña equivocación, no es un pequeño desamor. Hablando de esto yo del desamor, diciendo, hombre, un desamor, decía otra persona, hombre, es que el desamor es una falta muy grave. Que Dios te ame de tal modo que te ha traído a la vida, que te ha hecho cristiano, que te ha llamado a estar cerca de Él, y tú le pagues con un pecado, con una ofensa. Bueno, también tienes razón. ¿Sí? La palabra desamor también es fuerte. Señor, perdónanos por nuestras faltas de amor, por nuestras faltas de correspondencia, por esas chapoteos en las tentaciones, como dice San José María, por ese no rechazar rápidamente todo lo que me aparte de ti. Y van saliendo propósitos, ¿no? De que no me vuelva a pasar, que no vuelva a fallarte. Un nuevo propósito, una nueva decisión de ser buen hijo tuyo, con tu ayuda, porque por mí solo no soy capaz, como ha sido demostrado. Quizá esta mujer había caído en esa situación por envidia o en venganza, quién sabe. En cualquier caso, su situación es similar a la del hijo pródigo, que había caído en una situación inferior a la de los animales más despreciados por la religión judía, como quedó dicho. Es el escenario de abandono y soledad que padece el pecador. Es una imagen del infierno. Así como el cielo es un estado de amor de Dios y amor a los hermanos, el cielo es todos felices, ¿no? Seguramente alguna vez has encontrado un ejemplo, la fiesta de Pascua, que a veces se hace pues la vigilia pascual, que se reúne toda la comunidad parroquial o el grupo, y entonces es como la alegría, ¿no? Salir uno de misa, Cristo ha resucitado, todos felices, todos se abrazan, se lo celebran con algún extraordinario, que bueno, ¿no? Todos felices porque Cristo está vivo y Cristo me ama y Cristo te ama a ti, y entonces un poco es una antesala del cielo. Bueno, pues también la situación del pecado es una antesala del infierno, ¿no? Esa soledad en que uno queda como diciendo, ¿pero qué he hecho? ¿No? ¿Qué tontería? ¿Por qué? Y lo de Adán y Eva, en el momento de darse cuenta de lo que han hecho, ¿no? Que están desnudos, que el otro es un cómplice, que el otro lo llevó a pecar. Entonces el otro de ser un hermano pasa a ser un enemigo. Me hizo desobedecer a Dios, me hizo perder la gracia, me hizo perder el paraíso original. Ese dolor que siente esa pobre mujer expuesta a toda la muchedumbre es una imagen del infierno. Como dice el Concilio Vaticano II, el pecado es, en definitiva, una disminución del hombre mismo que le impide alcanzar la propia plenitud. La Gaudium et Spes, una carta que escribieron, entre otras cosas, en ese grupo que escribió estaba Karol Wojtyla, que era un gran filósofo y teólogo que terminó siendo pues Juan Pablo II. El pecado es una disminución del hombre mismo que le impide alcanzar la propia plenitud. La santidad, así como la santidad es la perfección del hombre, el llevar al culmen todas las potencialidades del hombre. Y quiere saber un ejemplo de hombre perfecto, mire un santo, porque es una persona que sacó jugo a todas sus capacidades. Uno diría, ay, no es como tonto que se perdió los placeres de este mundo. Dice, no, es que gozó los placeres de Dios y de la caridad y del amor. Era una persona alegre, feliz, porque se había olvidado de sí misma, ¿no? Y quiere saber qué es no ser plenamente hombre. Pues mire, una persona en pecado. El pecado es una disminución del hombre mismo que le impide alcanzar la propia plenitud. Gaudium et Spes número 13. ¿Se entiende entonces un consejo que daba San José María? Decía, cuando estemos en un trance de tocar el violón, que es una manera de decir pues de cometer un pecado, hemos de pensar que las consecuencias serán muy molestas, ¿no? En el momento de la tentación el diablo muestra como, hombre, cómete esa manzanita y serás como Dios, ¿no? Y después cuando dice, manzanita, acabo de perder el paraíso terrenal, ¿no? Entonces, hemos de pensar que las consecuencias serán muy molestas. De una parte para nosotros, porque nos apartan de Dios.
y de otra para muchas almas que se encuentran cerca y lejos de nosotros. El pecado no es solamente un atentado contra mí o contra mi relación con Dios, es un atentado contra los vecinos, bueno, contra la iglesia entera. Así teológicamente se define. El pecado es un atentado contra Dios y contra la iglesia. Ese es el típico sonido que decía yo. También, por contra, la teología dice, así también la reconciliación, la confesión sacramental, es una reconciliación con Dios y con la iglesia. Cuando uno se confiesa, es acogido por aquel sacerdote que es ministro de Dios, el Padre lo perdona, el Jesucristo lo acoge de nuevo como hijo, lo llena con los dones del Espíritu Santo y pasa a ser miembro de la iglesia de nuevo. Antes estaba contra la iglesia. Pues no es que, bueno, si estuviera en excomunión sí, pero no es que esté excomulgado, pero había atentado contra la iglesia, estaba enemistado con la iglesia. Cuando se reconcilia con Dios y con la iglesia. Mientras la tentación nos presenta el pecado como la máxima fuente de autoafirmación, de placer, de crecimiento, en realidad es el mayor fracaso de nuestra vocación a la felicidad. Por el contrario, la virtud, la santidad, es la que nos lleva a desarrollar de manera más completa nuestra potencialidad. Por eso los más grandes hombres y mujeres, los más avanzados, los más completos y los que más bien han hecho a los demás han sido siempre los santos. El tiempo de Cuaresma, como vamos viendo, nos invita entonces a que nos reconozcamos pecadores. Como decía el cardenal Bergoglio, cuando le preguntaron cómo examinaba su vida y su ministerio delante de Dios, decía con toda sencillez, soy un pecador. San José María también decía, soy un pecador que ama con locura a Jesucristo. Incluso había pedido que el epitafio, cuando muriera, pusieran en su tumba, José María, pecador. El Beato Álvaro del Portillo dijo, no, ya les cuento que él quería eso, pero no lo vamos a poner. Le hacemos justicia a su petición diciéndoles que quería, pero pusimos el Padre. Bueno, pues el cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, decía, defínase usted, yo soy un pecador. Bueno, pero no solo un pecador a quien la misericordia de Dios amó de una manera privilegiada. Por eso decía, hablar del pecado es una cosa dura, pero hay que decirlo. Darse cuenta de la gravedad del pecado nos ayuda a rechazarlo. Y lo importante de hablar del pecado es la segunda parte, la que viene ahora. Somos pecadores a quienes la misericordia de Dios amó de una manera privilegiada. Y ese es el anuncio. Este evangelio que estamos considerando hoy fue el del domingo siguiente a la posesión de Bergoglio en el 2017. 2013, perdón. Y entonces, uno decía, hombre, ¿será que le tocó? Claro, pues el evangelio es el de la mujer adúltera, pues habló le tocó hablar de misericordia. Y como nos hemos dado cuenta, desde entonces no habla de otro tema, bueno, sí, otros temas, pero fundamentalmente la misericordia, tanto que fue su lema episcopal que acogió de nuevo como lema pontificio, misericordiando adque eleyendo, misericordiando. Nosotros somos misericordiados. Somos pecadores a los que la misericordia de Dios ha amado de una manera privilegiada. Y contaba, desde la joven, la vida me puso en cargos de gobierno. Recién ordenado sacerdote, fui designado maestro de novicios, 2 años y medio después provincial, y tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, a partir de mis errores, porque eso sí, errores cometí a montones. Bueno, ser humildes para decir, errores he cometido a montones. Algún futbolista es famoso por una entrevista que dio y, bueno, ¿se arrepiente de algo? Yo no me arrepiento de nada, ¿no? Pues como diciendo, además lo decía en mal italiano, no me impetisco de niente. Ese hombre, no, errores he cometido a montones. Me arrepiento de muchas cosas, tenemos que responder. Errores y pecados. A mí siempre me ha impresionado la humildad del Papa para decir estas declaraciones. Errores cometí a montones, errores y pecados. Sería falso de mi parte decir que hoy en día pido perdón por los pecados y las ofensas que pudiera haber cometido. No, hoy pido perdón por los pecados y las ofensas que efectivamente cometí. Muy diferente es la actitud de los acusadores de la mujer adúltera en la parábola, en la escena del evangelio que estamos considerando. Estos le dicen a Jesús, la ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Este es otro pecado que poco se comenta al meditar la escena de la mujer adúltera. El pecado de los acusadores,
que miran, como veíamos también hace poco, la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Don Javier Echevarría escribía, en la dificultad para comprender y compadecerse influye también la ignorancia de las propias culpas. Cuando no se reconocen los pecados personales, se descubren solo las faltas de los demás y se les acusa sin piedad, como quedó patente en el episodio de la mujer adúltera. Esos tipos eran más pecadores que ella. Para empezar, porque eran enemigos declarados de Dios, del Mesías. Eso sí es un pecado grave. La otra era una pobre mujer que había caído pues, en un pecado de la carne. Siguiendo en esta segunda línea, la Cuaresma nos invita a mejorar nuestro espíritu de examen. Lo que el Papa llama la acusación de sí mismo, el reconocimiento de nuestras culpas. En eso consistía en última la falta de los acusadores, que terminaron cayendo en soberbia, en envidia y en deseos de acabar con Dios. Dice San Juan, le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. No era que quisieran saber, hombre, explíquenos entonces cómo queda la cosa como es. Ellos no querían saber, ellos querían encontrar un motivo para acusarlo. Por eso digo, pecado grande ese. No se habían dado cuenta que son deicidas, hombre. Eso sí es pecado. ¿Y de qué manera? Habían maquinado la caída de la mujer. Por eso de pronto montaron todo el andamiaje para poder cogerla en pecado y traerla delante de Jesús. Pero en realidad lo que estaban buscando eran motivos para terminar con Jesús. Ella era un instrumento. En realidad la adúltera era un medio para el deicidio. Un pecado lleva a otro. Y mientras tanto llamaban maestro a ese Jesús. Se presentaban como adalides del derecho y de la religión, porque no se conocían a sí mismos. No se daban cuenta de los verdaderos móviles de su actuación. Y eso nos pasa a nosotros también. Podemos decir que es un acto de caridad lo que es un pecado grave. Examen, conocernos, preguntarle a Dios que nos dé pistas para saber mejor qué me mueve a mí a orar. Dice San José María en el punto 481 de Forja, mira tu conducta con detenimiento. Y es lo que hacemos en la oración. Hazlo ahora mismo, Señor. Ayúdame a conocerme. Dame el regalo del conocimiento propio. Verás que estás lleno de errores que te hacen daño a ti y quizá también a los que te rodean. Recuerda, hijo, que no son menos importantes los microbios que las fieras. Y tú cultivas esos errores, esas equivocaciones, como se cultivan los microbios en el laboratorio, con tu falta de humildad, con tu falta de oración, con tu falta de cumplimiento del deber, con tu falta de propio conocimiento. Vamos pensando, Señor, ¿yo será que soy un biólogo ahí cultivando bichos con mi falta de humildad, con mi falta de oración, con mi falta de cumplimiento del deber, con mi falta de propio conocimiento? Y después, esos focos infectan el ambiente. Esto lo decía algo que le había escrito una carta a un hijo suyo, investigador, don José María Alvareda, que era un biólogo, y entonces le había escrito desde África diciendo, padre, uno pensaría que uno en África le tiene miedo a los leones, y no, aquí los leones nadie les tiene miedo, porque uno pues, se defiende de ellos, están en las fogatas y tal. No, aquí el peligro son los mosquitos, ¿no? Lo que lo mata a uno es la malaria, ¿no? El león en el fondo hay muchas medidas de prevención. Aquí el peligro son los mosquitos. Entonces, ¿dónde sacó esto? El peligro no, el peligro es esto, esos pequeños microbios que infectan el ambiente. Necesitas un buen examen de conciencia diario que te lleve a propósitos concretos de mejora, porque sientas verdadero dolor de tus faltas, de tus omisiones y de tus pecados. Entonces van saliendo propósitos, oración en primer lugar, examen de conciencia, contrición, escribir, decir, Señor, me duele esto, y uno va juntando en la agenda los pequeños fallos o grandes de cada día, y el día de la confesión pues tiene muchas cosas para decir. A veces le puede pasar a uno, ¿yo de qué me acuso? Si yo no mato a nadie. Entonces, bueno, es que la vida cristiana no es no matar, la vida cristiana es ser santo. Entonces, seguramente que hay muchas fallas, faltas de humildad, faltas de amor, faltas de oración, falta de cumplimiento del deber, falta de conocimiento propio. Ahora veamos, en cambio, para ir terminando, cuál es la actitud del Señor. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Esa es otra de esas grandes interrogantes, incógnitas. ¿Qué escribía Jesús en el suelo, en aquella polvareda de Jerusalén? Pues no lo sabemos. Solo nos has transmitido la continuación de la cena. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí. Es una manera de entenderlo. Pero bueno, al final, ese veredicto de Jesús, que es antológico, parece un poco el de Salomón del Antiguo Testamento, dice, como insistían en preguntarle,
se incorporó. Entonces estaba agachado junto a la mujer, escribiendo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, bueno, entonces, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose, siguió escribiendo. La provocación había sido artera. Lo habían puesto a escoger entre la ley de Moisés, que había dicho que había que lapidar, y la misericordia que tanto predicaba. Si decía que no se le podía lapidar, estaba yendo contra Moisés, imagínense. Y si decía que había que lapidarla, como decía Moisés, pues entonces ¿dónde estaba la famosa misericordia de la que tanto hablaba? Una contradicción ahí que con cara perdía y con sello ganaban ellos. Pues como la pregunta por los impuestos del César o la resurrección de la mujer 7 veces casada, la argumentación ponía contra las cuerdas al pobre maestro, ¿no?, de Nazaret. Sin embargo, como en otros casos, la respuesta es sencilla y contundente. La ley sigue vigente, pero la misericordia de Dios es mayor que nuestra maldad. Y es lo que tanto insiste el Papa. No hablemos tanto de ley, hablemos de la misericordia de Dios. Y todos somos pecadores, no solamente los reconocidos públicamente como tales. Estos, vale la pena recordarlo, como dice Mateo, nos llevarán la delantera en el reino de los cielos. Eso es otra de esas afirmaciones del Señor que son llenas de misterio. Pero tampoco podemos cargar la tinta sobre esos acusadores, los escribas y los fariseos, porque al menos tienen un gesto noble en este pasaje que estamos contemplando, y es que ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Ese primer viejo es muy importante. El primero que tiró la piedra al suelo y que ya los demás siguieron, pues hombre, hay que reconocerle que se reconoció pecador. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Porque también hubieran podido aferrarse a la convicción de su inocencia y empezar a lapidarla. También hubieran podido hacer eso. Pero aquel anciano que se marchó de primero, dando el ejemplo a los demás, merece una consideración especial. Reconoció sus pecados, se dio cuenta, fue una gracia que le dio el Señor que tenía ahí al frente, que no tenía ningún derecho a recriminar los pecados ajenos sin mirarse antes a sí mismo. La escena concluye de una manera esplendorosa. Jesús se incorporó de nuevo y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, pues entonces tampoco yo te condeno. Como ha explicado el Papa Francisco, precisamente en ese Ángelus del que hablaba el 17 de marzo del 2013, el rostro de Dios es el de un Padre misericordioso que siempre tiene paciencia. El problema es que nos cansamos de pedir perdón. Él no se cansa nunca de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. Esto es como un lema del Papa, una frase que hace mucho bien. Yo la repito por activa y por pasiva y la gente le sirve tanto. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca. No nos cansemos nunca, decía el Papa. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene un corazón de misericordia para todos nosotros. Y así, nosotros aprendemos a ser misericordiosos con todos. Invoquemos la intercesión de la Virgen, que tuvo entre sus brazos la misericordia de Dios hecho hombre. Que también nosotros sepamos acudir al sacramento de la misericordia, para escuchar, como dirigidas a nosotros, las palabras del Señor a la mujer adúltera. Anda y en adelante ya no peques más.